Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Yo soy la presentadora y estoy encantada de estar aquí hoy porque tenemos sobre la mesa una formación geológica que es literalmente un gigantesco rompecabezas tectónico. Hola, ¿qué tal? Y tanto que es un rompecabezas. Soy el experto invitado y la verdad es que el tema de hoy es una pasada. Totalmente. Hablamos del Matterhorn o el Cervino, que bueno, no es solo el pico más fotogénico y reconocible de los Alpes, es en esencia un pedazo de África incrustado violentamente en el corazón de Europa. Exacto. Y para quienes nos escuchan, nuestras fuentes de hoy se basan en un detallado y extensísimo artículo enciclopédico sobre esta montaña. Eso es. Y la misión de nuestra inmersión profunda hoy no es solo hablar de geografía básica. Queremos entender cómo una sola montaña redefinió nuestra comprensión de la geología. Como dio a luz al turismo alpino moderno. Sí, y cómo terminó convirtiéndose en un icono global de la cultura pop. Claro. Para poner en perspectiva la magnitud de lo que estamos abordando, es fundamental visualizar primero la geografía de este coloso. A ver, hablamos de una pirámide casi perfecta, ¿no? Exactamente. Un obelisco de roca y hielo que se alza soberbio hasta los 4.478 metros sobre el nivel del mar, y se asienta milimétricamente sobre la frontera europea. A caballo entre Suiza e Italia, dominando los Alpes. Peninos. Eso es. Por su abrumadora presencia visual y su aislamiento respecto a otros picos, la historia y la literatura se han referido a ella de forma muy acertada, digamos como la montaña de las montañas. Es que esa descripción de pirámide solitaria es clave para entender el terror que inspiraba. Consta de 4 caras escarpadas, talladas casi a la perfección, hacia los 4 puntos cardinales. 4 caras que imponen muchísimo. Totalmente. Las caras norte, este y oeste vigilan el territorio suizo desplomándose hacia los inmensos glaciares que rodean el valle de Zermatt. Y luego está la cara sur. De una verticalidad brutal. Madre mía, sí. Esa pertenece a Italia y se asoma sobre la localidad de Bruil-Cervinia. Pero antes de adentrarnos en la piedra, hay una cuestión lingüística que resulta curiosísima. Vale, vamos a desgranar esto porque el nombre Matterhorn tiene una raíz extremadamente pragmática, casi bucólica. Efectivamente, es un nombre que nace de la pura observación local. La palabra alemana Matterhorn es una composición de dos términos sencillos. Mate y horn. Exacto. Mate, que se traduce como prado, y horn, que significa cuerno o pico. En su esencia más literal, quienes habitaban los valles germanoparlantes al norte lo bautizaron como el Pico de los Prados. Es un contraste poético y casi irónico. Llamar a una de las montañas más mortíferas de Europa con un nombre que evoca pastizales pacíficos. Es muy irónico, sí. Y resulta fascinante cómo esa visión idílica contrasta con la nomenclatura del sur, donde se le conoce como Cervino o Cervín. Y según nuestras fuentes, este nombre es fruto de un malentendido monumental. Monumental es la palabra adecuada. Por parte de la comunidad científica de la época, además, es una de esas casualidades históricas que acaban grabadas en los mapas oficiales. A ver, ¿cómo fue exactamente? Pues en los documentos latinos antiguos, la montaña aparecía registrada como Mons Silvanus, que venía a significar montaña boscosa. Boscosa, claro. Sí. Y con el transcurso de los siglos, la evolución fonética en los valles hizo que Silvanus mutara primero a Selvin. Y luego se corrompiera a Servin. Eso es. El enredo definitivo ocurre en el siglo XVIII, cuando el ilustre geólogo y explorador Horace Benedict de Saussure llega a la zona. Al escuchar Servin, asumió de forma totalmente errónea que la raíz provenía del término francés cerf. O del italiano cervo. Exacto, que significan ciervo. Por este simple error de deducción, la primera letra se cambió a C en sus influyentes escritos, fijando para siempre el nombre de Cervin o Cervino. Un tropiezo lingüístico que bautiza un icono mundial. Vaya tela. Pero ya que mencionamos al geólogo de Saussure, este es el momento perfecto para sumergirnos en la geología de la montaña. Porque la ciencia detrás de su formación desafía el sentido común. Las fuentes documentan que la cúspide de esta montaña europea tiene un origen completamente ajeno a ese continente. Yo me quedé fascinada al leer esto. Lo fascinante de esto es que en términos estrictamente geológicos, la cumbre del Matterhorn es africana. Africana, en medio de los Alpes. Sí,
Para comprender la magnitud de este fenómeno, necesitamos retroceder 100 millones de años. En aquella época el paisaje global era irreconocible. La placa tectónica de Apulia, un pequeño fragmento continental que se había separado de la inmensa masa de Gondwana, Lo que hoy asociamos con África. exactamente, comenzó una lenta e inexorable deriva hacia el norte. Esa placa terminó colisionando de forma cataclísmica contra el margen sur del continente europeo. Y en medio de esos dos gigantes de tierra se encontraba el antiguo océano Tetis. Que fue literalmente aplastado y engullido por el impacto. Fíjate, para evitar simplificarlo demasiado, en lugar de imaginar la montaña como un simple pastel de capas, me parece más útil visualizarla como un rascacielos tectónico construido a base de pura violencia planetaria. Me gusta esa imagen. Los cimientos de este rascacielos están formados por rocas sedimentarias y restos triturados de la antigua corteza oceánica, unas rocas oscuras y pesadas que la geología denomina ociolitas. Es decir, el fondo de aquel desaparecido océano Tetis cimenta la montaña. Exacto. Pero al ascender por esta estructura, al cruzar la frontera de los 3.400 metros de altitud, la composición de la roca cambia radicalmente. Entramos en lo que se conoce como la napa de la Dent Blanche. Una napa. Sí, es una analogía muy precisa, especialmente si explicamos qué es exactamente esa napa. En geología, una napa es esencialmente un pliegue masivo de la corteza terrestre que, debido a la inmensa presión del choque de continentes, es arrancado de su lugar de origen. Y empujado decenas de kilómetros por encima de otra masa de tierra. Eso es. El gneiss extremadamente duro que corona el Matterhorn es la parte superior de esa napa. Es el mismísimo trozo de la placa africana que quedó cabalgando sobre las rocas europeas y oceánicas. Es una imagen sobrecogedora. Y de Saussure, a finales del siglo XVIII, ya intuía esta escala de destrucción sin tener las herramientas geológicas modernas. Era un visionario. Totalmente. Nuestras fuentes recogen una reflexión suya bellísima al observar ese obelisco solitario. Se preguntaba qué poder incalculable debió hacer falta para destrozar la montaña original y barrer todas las partes que hoy le faltan a esa pirámide. Claro, al no ver montañas de escombros inmediatas alrededor de la base, dedujo algo increíble. Que las ruinas de aquel cataclismo tectónico, desgastadas por millones de años de hielo y tiempo, no eran otra cosa que los guijarros, la arena y el polvo que hoy fertilizan los inmensos valles y llanuras de toda Europa. Esa misma fuerza geológica implacable que trituró en los alrededores de la montaña dejó en pie un núcleo durísimo pero rodeado de paredes casi verticales de roca suelta. Y esa arquitectura natural es exactamente lo que durante siglos mantuvo al Matterhorn invicto. Inspiraba un terror paralizante. A mediados del siglo XIX, mientras otros picos alpinos iban cayendo uno a uno, el Matterhorn seguía considerándose inescalable. Su cara este era un embudo letal de desprendimientos de rocas, y su cara norte presentaba un abismo que desafiaba la gravedad. Ese terror reverencial sentó las bases para una de las rivalidades más intensas de la historia de la exploración. En la década de 1860, el Matterhorn era el último gran trofeo de la edad de oro del alpinismo. En el centro de esta carrera obsesiva encontramos a dos perfiles diametralmente opuestos. Por un lado, Edward Whymper. Un joven ilustrador y grabador inglés tenaz hasta la médula. Y por el otro, Jean-Antoine Carrel, un curtido y orgulloso guía de montaña italiano, originario del valle a los pies del Cervino. Ambos estaban obsesionados con la cumbre, y aunque colaboraron en intentos iniciales por la vertiente italiana, sus visiones chocaban constantemente. El clímax de esta tensión llega en el verano de 1865. Whymper ya acumulaba 7 intentos fallidos, todos atacando la montaña desde el sur, desde Italia. Pero ese año descubre una maniobra que percibe como una traición imperdonable. Se entera de que altos cargos políticos en Italia han fundado el Club Alpino Italiano y han contratado en secreto a Carrel para garantizar que la primera ascensión histórica sea un triunfo nacional italiano. Y Carrel, movido por el patriotismo y el contrato, se niega a acompañar al británico. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Así es. Whymper, viéndose aislado en el lado italiano y sabiendo que Carrel ya está preparando su equipo, da un giro radical a su estrategia. Cruza desesperadamente el paso glaciar de Theodul para llegar a Zermatt, en territorio suizo. Su objetivo es intentar lo impensable, atacar la arista noreste, la arista Ornli, que hasta ese momento se consideraba un suicidio absoluto por su apariencia desde el valle.
En el Hotel Monterosa recluta a toda prisa a un equipo heterogéneo para adelantarse a los italianos. Fue una coalición forjada por la urgencia. El grupo combinaba una experiencia formidable con una preocupante falta de rodaje. Estaba el veterano guía francés Michel Cros, una auténtica leyenda de la época. Se unieron 2 guías locales de Zermatt, Peter Taugwalder padre y su hijo, y junto a Whymper 3 compatriotas británicos. El joven aristócrata Lord Francis Douglas, el reverendo Charles Hudson, que era un escalador muy capaz, y Douglas Robert Hadow. Hadow era un joven de apenas 19 años, con muy escasa experiencia en roca pura. Esto será clave luego. Salen de Zermatt el 13 de julio, sabiendo que Carrel ya tiene ventaja por la otra vertiente. Y al enfrentarse a la temida arista Hornley, se topan con una de las mayores ironías geológicas del alpinismo. La perspectiva desde el fondo del valle engañaba por completo al ojo humano. Whymper dejó escrito en sus diarios que lugares que parecían paredones impracticables resultaron ser una, y cito, enorme escalera natural. La estratificación de la roca en esa arista en particular creaba repisas sólidas que se inclinaban hacia el interior de la montaña, facilitando enormemente el ascenso. Llegaron a avanzar tan rápido que, según sus notas, en algunos tramos incluso podían correr. Correr a esa altitud es increíble. El 14 de julio, a medida que se acercaban a la cima, la pendiente se endureció, obligándoles a desviarse brevemente hacia la gélida cara norte para sortear un obstáculo. Hadow, debido a su inexperiencia, requería asistencia continua en este tramo expuesto, pero lograron superarlo. En los metros finales, Whymper y Cros se desataron de la cuerda y emprendieron una carrera frenética por la nieve virgen, llegando a la cumbre a la 1:40 de la tarde. No había huellas. Eran los primeros. La euforia de ese instante debió ser indescriptible. Whymper corre hacia el borde de la cumbre, se asoma al abismo de la vertiente sur y localiza a Carrel y a los italianos. Que seguían peleando con las formidables dificultades técnicas de la pared a unos 400 metros por debajo. Para asegurarse de que los vieran, los británicos gritan y arrojan piedras por los precipicios cercanos para hacer ruido. Carrel levanta la vista, ve las siluetas de sus rivales recortadas contra el cielo y... Asumiendo la derrota táctica y anímica, ordena la retirada de su equipo. un triunfo absoluto, que trágicamente se desmoronaría apenas unas horas después. Tras construir un mojón de piedras para dejar constancia de su hazaña, comenzaron el delicado descenso por la misma arista Hornley. Iban atados en una única línea para darse seguridad. El orden era crucial. Cros, el guía más fuerte, iba en cabeza, seguido del inexperto Hadow, para poder guiar literalmente sus pies en cada paso complicado. Detrás iba Hudson, luego Lord Douglas, seguidos por el Taugwalder mayor, Whymper, y cerrando la marcha, el Taugwalder joven. Y entonces, en un instante de fatalidad, la montaña cobró su precio. Mientras Cros se giraba para ayudar a Hadow a asegurar una bota, el joven resbala repentinamente. Cae de lleno sobre la espalda de Cros, desequilibrando al robusto guía. Ambos se precipitan por la pendiente helada y su peso combinado da un tirón brutal a la cuerda, arrancando a Hudson y a Douglas de sus precarios apoyos. 4 hombres caían el picado hacia el inmenso vacío de la cara norte. ¡Madre mía! El peso muerto de 4 cuerpos en caída nebre supuso una tensión inimaginable. Whymper y los 2 Taugwalder, aferrándose desesperadamente a la roca viva, se prepararon para el impacto que inevitablemente los arrastraría también. Pero ese impacto nunca llegó a derribarlos. La cuerda que unía a Lord Douglas con el Taugwalder padre se tensó hasta el límite, y con un chasquido seco se partió. Los 4 hombres que iban por delante desaparecieron por el precipicio, cayendo casi 1000 metros hacia el glaciar inferior, hacia una muerte absolutamente certera. Los 3 supervivientes quedaron paralizados por el shock, atrapados en la montaña y forzados a continuar un descenso de pesadilla que duró hasta el día siguiente. Cuando la noticia del desastre llegó a Zermatt, provocó un tsunami mediático a nivel internacional, y el escrutinio de los materiales reveló un detalle técnico desolador. Al inspeccionar el trozo de cuerda rota que había quedado atada al arnés del Taugwalder padre, Whymper constató que era la cuerda más antigua, rígida y débil de todo el equipo. Una línea que solo habían llevado como repuesto o para atar fardos, no para soportar el peso de vidas humanas en caso de caída. La controversia fue despiadada. La prensa victoriana británica cuestionó la moralidad de todo el empeño alpinístico, y periódicos de toda Europa lanzaron acusaciones gravísimas.
Se llegó a publicar que el Tau Walder padre había cortado deliberadamente la cuerda con su cuchillo para evitar ser arrastrado al abismo. Las investigaciones oficiales suizas posteriores exoneraron a los guías. Los extremos de la cuerda mostraban claramente fibras desgarradas por pura tensión mecánica, no un corte limpio. Los equipos de rescate lograron recuperar los restos destrozados de Cross, Hudson y Hadow en el glaciar, pero el cuerpo del joven Lord Francis Douglas nunca fue hallado. La montaña se lo quedó para siempre. Como un epílogo agridulce que subraya la tenacidad humana, Jean-Antoine Carrel no dejó que la derrota inicial lo consumiera. Solo 3 días después de la tragedia, regresó a la montaña por la vertiente italiana y, superando formidables retos técnicos, alcanzó la cima. Logró la segunda ascensión histórica demostrando que su ruta, aunque más dura, era viable. Pero el daño ya estaba hecho. Ese trágico verano de 1865 clausuró definitivamente la edad de oro del alpinismo. La inocencia de la exploración alpina se había perdido. Sin embargo, en lugar de alejar a la gente, el aura de letalidad del Matterhorn generó una fascinación casi morbosa que atrajo a generaciones enteras dispuestas a empujar los límites. En 1871, apenas 6 años después de la tragedia, se rompió una barrera social enorme cuando la británica Lucy Walker se convirtió en la primera mujer en coronar la cima. Lo verdaderamente asombroso, considerando las opresivas normas victorianas de la época, es que llevó a cabo la ascensión vistiendo una voluminosa falda estampada sobre sus pantalones de franela. Enfrentándose tanto a la montaña como a los prejuicios de su tiempo. Una pasada. Desde luego. Las barreras físicas también siguieron cayendo de forma espectacular. En 1931, los hermanos alemanes Franz y Toni resolvieron uno de los últimos problemas insuperables de los Alpes, la terrorífica cara norte. Y la historia de cómo lo hicieron es de una resistencia física incomprensible. Como no tenían dinero, viajaron en pesadas bicicletas de la época desde Múnich hasta Zermatt, cargando todo su equipo de escalada, pesadas cuerdas de cáñamo y tiendas de lona. Calaron la mortífera pared de hielo y roca durante 2 días, alcanzaron la cumbre y tras sobrevivir al descenso, se subieron de nuevo a sus bicicletas y pedalearon cientos de kilómetros de vuelta a Múnich. Es un testimonio de aguante sobrehumano, propio de una época sin la tecnología actual. Pero si hablamos de la biología llevada al extremo con ayuda moderna, las fuentes destacan el récord del corredor de montaña catalán Kilian Jornet en 2013. Su hazaña pulverizó cualquier concepción tradicional del alpinismo. Partió de la plaza de Bruil-Chervignà, en Italia, ascendió corriendo por la técnica ruta de la Arista del León hasta la cumbre, a 4.478 metros, y regresó al punto exacto de partida. Todo este viaje de ida y vuelta a los infiernos de la verticalidad le tomó exactamente 2 horas y 52 minutos. Es biomecánicamente alucinante. Pero a pesar de estas victorias deslumbrantes, nuestras fuentes son muy claras respecto a la sombría realidad que envuelve al Matterhorn. La ligereza con la que algunos abordan la montaña hoy en día ignora una estadística macabra. Más de 500 personas han perdido la vida intentando escalarla desde aquel fatídico 1865. La masificación extrema en las rutas, combinada con la caída impredecible de rocas y las brutales tormentas que se forman en minutos, la mantienen como uno de los picos más letales del planeta. Y a esta estadística se suma un fenómeno profundamente inquietante derivado del cambio climático. El retroceso acelerado de los glaciares alpinos está transformando las laderas en auténticos archivos forenses. El hielo milenario se derrite y está devolviendo los cuerpos de montañeros que desaparecieron hace décadas. El informe documenta casos estremecedores como el del esquiador francés Henri Lemasne, que se desvaneció en una tormenta en 1954. Sus restos permanecieron sepultados bajo toneladas de hielo durante medio siglo, hasta que un glaciar en retroceso los expuso en 2005. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos una montaña nacida de una colisión planetaria que infundía terror mortal, que devoró a sus primeros conquistadores y que sigue cobrándose vidas. ¿Cómo es posible que un lugar tan hostil se haya transformado en un motor económico multimillonario basado en el ocio? Si conectamos esto con un panorama más amplio, la respuesta está en el poder del relato. Claro. Cuando Edward Whymper publicó su libro Detallando la gloria y el horror de la ascensión, el texto se convirtió en un éxito de ventas mundial. La élite europea y británica leyó sobre esta montaña asesina, y en lugar de huir decidieron que querían verla con sus propios ojos. Ese libro fue el catalizador que transformó Zermatt.
Pasó en tiempo récord de ser un paupérrimo pueblo agrícola a un epicentro internacional del turismo. La infraestructura que se construyó para saciar esta curiosidad es pura ingeniería de vanguardia. En la década de 1890, los suizos perforaron la roca para inaugurar el ferrocarril de cremallera de Gornergrat. Permitiendo a turistas, en traje de época, ascender a más de 3.100 metros sin derramar una gota de sudor, solo para admirar las vistas del Matterhorn. En 1930, el tren de acceso al pueblo ya estaba electrificado, y las autoridades locales tomaron una decisión visionaria. Prohibir los vehículos de combustión para proteger el aire y las vistas. Una norma que sigue vigente. Fíjate que este modelo de combinar acceso ferroviario, hoteles de lujo, esquí y montañismo fue la plantilla exacta que luego se exportó a Norteamérica para diseñar gigantes del ocio invernal como Aspen o Vail. Pero el éxito rotundo trajo consigo el colapso. El Matterhorn fue víctima de su propio magnetismo. Las rutas históricas se masificaron hasta niveles peligrosos. El atasco de cientos de alpinistas en tramos estrechos con cuerdas fijas generaba largas esperas y un riesgo inminente de desprendimiento sobre los que estaban más abajo. La situación llegó a tal extremo que en 2015, coincidiendo con el 150 aniversario de la primera ascensión, la mítica cabaña Horny, El refugio base del lado suizo, tomó una decisión sin precedentes en Europa continental. Redujeron intencionadamente el número de camas disponibles e instauraron normas estrictas para acampar en los alrededores. en un intento desesperado por limitar el número de personas que pueden intentar la cumbre cada día. Y es que la influencia de esta silueta traspasó hace mucho las fronteras del alpinismo para incrustarse profundamente en el subconsciente colectivo de la cultura pop. Sin ir más lejos, quienes visiten el Parque Disneyland en California se toparán con una enorme réplica a escala en el centro del recinto. Walt Disney quedó tan prendado de la montaña durante un rodaje en Suiza que ordenó construir la atracción Matterhorn Bobsleds en 1959. La cual, como curiosidad técnica fascinante, fue la primera montaña rusa del mundo en utilizar rieles tubulares de acero continuo, revolucionando la industria de los parques de atracciones para siempre. Una muestra de cómo la forma de esta montaña inspira innovación. Pero mucho antes de que Disney moldeara a cero el mundo de la publicidad, ya había capitalizado su magnetismo. En 1908, el artista suizo Émile Cardinax pintó un cartel para la oficina de turismo de Zermatt, que reducía el pico a sus volúmenes cromáticos más puros. Ese póster está considerado por los historiadores del arte como el primer cartel de turismo moderno. Abrió la puerta a que el Matterhorn se convirtiera en un sello de garantía visual para multitud de marcas suizas. Y ninguna marca llevó esa asociación más lejos que el chocolate Toblerone. Desde el año 1960, la inconfundible silueta piramidal del Cervino adorna sus envoltorios y la propia forma dentada de la tableta imita la abrupta geografía alpina. Es para pararse a pensar. Un bloque durísimo de roca africana esculpido durante eras de glaciación europea, reducido a un logotipo geométrico que puedes comprar en cualquier aeropuerto del planeta. Es una síntesis perfecta de la paradoja humana. En este recorrido hemos explorado cómo el Matterhorn es la encarnación física de un choque tectónico inabarcable, pero en paralelo es el monumento definitivo a la ambición humana. Nuestra necesidad casi compulsiva de dominar lo inaccesible tiene un poder transformador brutal. Redibuja los límites del deporte extremo, reestructura por completo economías regionales deprimidas e inyecta iconos indelebles en nuestra cultura visual. La majestuosidad de la naturaleza y nuestra respuesta a menudo desmesurada hacia ella han quedado entrelazadas para siempre en esas laderas. Tela con la historia de aterrorizar a los pastores que no se atrevían a mirar sus cumbres, a ser el fondo de pantalla de millones de teléfonos y al detonante de una industria global del ocio. Hemos visto cómo la geología forjó la piedra y cómo el empeño humano, con sus triunfos brillantes y sus tragedias más oscuras, forjó la leyenda. Y esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. Hemos analizado en nuestras fuentes cómo los glaciares milenarios que actuaron como cinceles para esculpir la inconfundible forma del Matterhorn están desapareciendo a un ritmo alarmante debido a la crisis climática. Y el derretirse el permafrost que mantiene unidas las fracturas internas de la montaña, enormes secciones de roca se están volviendo altamente inestables, alterando las rutas icónicas que Carrel y Whymper abrieron. Así que sabiendo esto, cabe preguntarse, ¿cómo será nuestra relación con esta montaña dentro de 100 años? El colapso geológico la convertirá de nuevo en ese pico inaccesible y aterrador, devolviéndole la invencibilidad que tenía antes de 1865.
O por el contrario, la industria turística seguirá perforando e inyectando cemento y acero para mantenerla artificialmente en pie, hasta que ya no quede absolutamente nada de la pirámide salvaje que el océano y los continentes crearon. Una disyuntiva geológica y moral que te deja helado, la verdad. Es un pensamiento enormemente poderoso para seguir rumiando tras este análisis. Apreciamos enormemente a nuestra audiencia que nos haya acompañado en este denso viaje a través del tiempo profundo. Desde el extinto océano Tetis hasta las cumbres del alpinismo victoriano, descifrando los secretos de la piedra y el hielo. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.